Jueves 19 de octubre. Así saludamos a ustedes en este día donde estamos estudiando la lección número 3. El llamado de Dios a la misión para memorizar. Mas recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Dios, que no sea en vano nuestra vocación de fe, que el mundo conozca que el Señor es el Salvador de cada persona y que se puede entregar para cambiar su vida en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy jueves, empezar por donde estás. Hermanos, después de Cristo haber resucitado a eso de las 4 de la mañana, porque dice que estaba muy oscuro, y Cristo resucita en la primavera, en el mes de Nisan, específicamente el 16, porque muere el 14, resucita el 16, se le aparece a María Magdalena y luego asciende al cielo, y a las 9 de la mañana se presenta ante el Padre pidiendo la aprobación de su sacrificio. El Padre aprobó el sacrificio y descendió entonces Jesús para recibir los honores conferidos por el Padre, que luego dijo: toda autoridad me ha sido dada o entregada o conferida en el cielo y también en la tierra. Cristo se reunió 40 días con la iglesia, pero no fueron 40 días continuos, sino en forma esporádica, según las investigaciones que se han hecho y según el espíritu de la profecía. Cristo se reunió varias veces durante 40 días, no 40 días continuos, sino varios días dentro de los 40 que correspondía su enseñanza y su encuentro con la iglesia. ¿Qué sucede? Los discípulos en este estudio para hoy jueves, empezar por donde estás, la iglesia, después que Jesús resucita, está interesada en saber cuándo Jesús establecería su reino en Israel. Y es tan cierto que dice versículo 6, entonces los que se habían juntado le preguntaron. En el texto griego da a entender que repetían la pregunta, es decir, se puede traducir: los que habían reunido le preguntaron repetidamente: Señor, restituirás el reino terrenal, no el celestial, no, el reino terrenal a Israel en este tiempo que está cautivo de los romanos, porque todavía pensaban que los romanos tenían que ser quitados para que Jesús reinara después de resucitado en Israel. Y Jesús les dice: no toca a vosotros, es decir, no es vuestra competencia saber
El verbo saber es en el griego ginosko. Ginosko es como conocer un hombre a una mujer sexualmente. O en este caso, conocer las cosas de Dios profundas que tienen que ver con el establecimiento de su reino, de cuándo vendría. Los tiempos, ahí usa una palabra, la palabra cronos, y está en plural, cronoi. No, ¿a qué se refiere? A una fecha precisa. Es decir, podemos traducir, no toca a ustedes saber la fecha precisa que el Padre puso en su sola autoridad. ¿Por qué? Porque si Dios hubiese revelado el día y la hora de su venida y del establecimiento de su reino, dice el libro El Evangelismo, página 164, retardaría grandemente la obra de Dios. Y por eso es que Dios dejó ese misterio de saber el día y la hora del establecimiento de su reino. Pero no le importa a usted saber el día y la hora. Lo que usted tiene que saber, le dijo él, es que van a recibir la dinamita del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y me serán testigos no solo en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Saben? Hay hermanos que no diezman porque cuestionan el uso del diezmo en algunas áreas y juzgan a sus pastores por los vehículos que tienen. No le importa a usted eso. Quien les habla no vive ni de diezmo, no vive de diezmo. Pero Dios estableció el diezmo para quitar del corazón humano la codicia y el afán de lucro. Pero oiga bien, la iglesia no comenzó con dólares, ni con yenes, ni con euros, ni con yuanes. La iglesia comenzó con el bautismo del Espíritu Santo, y aunque los apóstoles no tenían dinero, ellos decían como Pedro: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y el que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo. Porque el Espíritu Santo te lleva donde está la comida gratis. El Espíritu Santo te lleva a donde conseguir ropa gratis de buena calidad. A mí me ha pasado, muchas de esas ropas y corbatas que ustedes me ven y trajes que me ven, muchos de esos son regalos que no me ha costado un centavo. Esta es una, esta es otra, regalos. Porque cuando el hombre tiene al Espíritu Santo, lo tiene todo. Pregúntele a Elías. ¿Qué dinero tenía Elías? Sin embargo, Elías lo mantuvo un ángel durante 40 días de comida y no pasó hambre. Tampoco pasó hambre Eliseo. Tampoco pasó hambre Moisés. Tampoco pasó hambre Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José. Todos ellos Dios los mantuvo porque fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y José era profeta, como también lo fue profeta Abraham, lo fue Isaac y lo fue Jacob. Estos hombres fueron profetas de Dios por encima de sus debilidades y defectos. Sí. Así que devuelva su diezmo. Deje que Dios defienda su dinero y cumpla usted el deber de fidelidad a Dios con lo pecuniario, con el dinero. Porque Dios no necesita ni mi diezmo ni mis ofrendas. Pero Él me lo pide para arrancar de mí la codicia. Para quitar de mí el amor al dinero. Y para que prime en mí el evangelio eterno, que es lo principal, lo que debe ocupar el primer lugar en mi mente, en mi vida, el evangelio eterno.
De ahí, hermanos, de ahí que nosotros debemos empezar donde estamos. ¿Y dónde estaba el pueblo de Israel? ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban en Jerusalén. Pues Jerusalén había recibido el impacto del sacrificio de Cristo, que fue una noticia headline. Headline. Todo Israel fue conmovido con el juicio y también con el sacrificio de Cristo en el Calvario. Y no solamente eso, sino que la tierra tembló. Hubo un eclipse de sol sobrenatural de 3 horas. Todo eso estaba en la mente fresca de los judíos. Entonces, ¿qué hizo Dios? En esa situación, con el pueblo todavía impactado con ese acontecimiento, dijo Cristo: predíquele primero a Jerusalén. Predique donde ustedes están. Porque Jerusalén ha sido el escenario de todas estas cosas que han pasado sobre mí. Mi muerte y mi resurrección. Porque cuando Cristo murió, la tierra tembló. Y cuando Cristo resucitó, también la tierra tembló. Y todo esto llamó la atención. Todo esto llamó la atención a los congéneres. Y hermanos y amigos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde usted quiero llevar? Que la iglesia comenzó sin dinero, sin diezmo, sin ofrenda, y va a terminar sin diezmo y ni ofrenda. O sea, va a terminar por la infusión del Espíritu Santo. Lo que tiene la iglesia parada no es el dinero. Lo que la iglesia la tiene parada es el Espíritu Santo, que provee los medios para que la iglesia avance. Quiero aclarar que no me opongo al diezmo y la ofrenda, porque yo soy un fiel devolvente, una persona fiel en devolver el diezmo y la ofrenda, sin importar lo que pueda alguien hacer con él. A mí no me importa. Dios cuida su dinero y Él lo va a defender. El deber mío es devolver lo que no es mío. ¿Qué no es mío? El diezmo y la ofrenda. Pero créalo bien, la iglesia no necesita el diezmo para triunfar. Necesita al Espíritu Santo. Por eso que en la obra final, lo que Dios va a hacer, va a usar su Santo Espíritu para abreviar la obra de Dios en justicia, cuando no se podrá comprar y vender. Entonces, ya cuando no se pueda comprar y vender ahí, sino que tenga la marca de la bestia, yo pregunto, ¿cómo es que la iglesia va a avanzar? Va a avanzar con la misma herramienta con que Cristo le inauguró, con el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo va a hacer que miles y miles de almas se conviertan al Señor. El dólar o el euro o el yen o el yuan no tendrá ningún valor, ni la libra esterlina, porque nosotros avanzaremos con el Espíritu Santo y la obra se va a extender como fuego en el rastrojo. Por eso es pertinente que yo comience la obra en el sitio donde estoy. ¿Dónde es el sitio ahora mismo? Mi familia. Mis hijos tienen que saber plenamente lo que es la palabra de Dios y conocerla por precepto y por ejemplo. Y después de mis hijos, mis hermanos carnales, mis familiares cercanos y lejanos, y luego los vecinos. Por eso dice la sierva de Dios en el deseado de todas las gentes, Cristo ordenó a sus discípulos que empezasen en Jerusalén la obra que Él había dejado en sus manos. Y explica por qué. Dice, Jerusalén había sido escenario de su asombrosa condescendencia hacia la familia humana. Allí había sufrido, había sido rechazado y condenado. La tierra de Judea era el lugar donde había nacido. Allí, vestido con el atavío de la humanidad, había andado con los hombres, y pocos habían discernido cuánto se había acercado el cielo a la tierra cuando Jesús estuvo entre ellos. En Jerusalén
debía empezar la obra de los discípulos. Sigue diciendo, en vista de todo lo que Cristo había sufrido allí y de que su trabajo no había sido valorado, los discípulos podrían haber pedido un campo más provisorio, pero no hicieron tal petición. El mismo terreno donde Cristo había esparcido la semilla de la verdad debía ser cultivado por los discípulos, y la semilla brotaría y produciría abundante mies, o sea, cosecha. En su obra, los discípulos habrían de hacer frente a la persecución por los celos y el odio de los judíos, pero esto lo había soportado su maestro, y ellos no habían de rehuirlo. Los primeros ofrecimientos de la misericordia debían ser hechos a los homicidas del Salvador, el deseado de todas las gentes, páginas 759 y 760 de la Pluma Inspirada. Hermanos, esa fue la razón por la cual Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, porque ahí fue el acontecimiento de su muerte. En Judea, porque allí nació. En Samaria, porque allí los hermanos separados en el Antiguo Testamento, que los samaritanos se fueron con su templo en Gerizim, y hasta lo último en la tierra, incluyendo a las regiones recónditas de África y Oceanía. Este evangelio del reino hay que predicarlo. La sierva de Dios dice, nuestra elevada vocación, página 300, que nos estamos acercando al final de la historia de la tierra. Pronto nos encontraremos delante del gran trono blanco. Pronto habrán pasado vuestras oportunidades para trabajar. Por tanto, trabajad mientras se dice hoy. Cada creyente verdadero, con la ayuda de Dios, puede ver dónde está el trabajo que debe realizarse. Cuando el ser humano colabora con la voluntad de Dios, se hace omnipotente, y el obrero puede crear oportunidades. Cuando nos entregamos a Cristo, nos convertimos en personas omnipotentes. ¿Por qué? Porque Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos y amigos, hay que conocer, estar seguros a qué fuimos llamados. A la gran comisión de llevar este evangelio del reino por precepto y por ejemplo. Se nos fue el tiempo. Para mañana viernes vendremos con el repaso de la lección número 3. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Cuando usted haga esto, va a recibir la lección diaria a su plataforma por WhatsApp. Así que dele forward, dele a los demás, y desde su casa usted puede predicar el evangelio a toda criatura. Dios nos bendiga y nos guarde. Con ustedes estuvo el profesor de teología Ramón Romero.